y obviamente de algunas provincias de no aceptar el pago del bono que anunció Massa. Bueno, en primer lugar, entender el contexto en el cual ocurren estas medidas, ¿no? Tuvimos una aceleración inflacionaria que ya la vimos en la primera parte de agosto. Recordemos que en ese momento el precio de la carne vacuna se había despertado, que el dólar blue había llegado a una brecha con el tipo de cambio oficial del 110% en la semana previa a las elecciones PASO. Eso ya había comenzado a recalentar nuevamente la inflación, que se había moderado un poco en junio y en julio. Y después tuvimos el día posterior a las elecciones el salto discreto del tipo de cambio oficial, esa devaluación del 22%, que al darse en un contexto de muy escasas reservas internacionales en el Banco Central, de poca confianza y credibilidad en el gobierno, y por fuera de un plan integral, bueno, generó que el traslado de los precios de esa devaluación sea abrupto y sea muy rápido. Nosotros acabamos de terminar nuestra medición de inflación para el mes de agosto y nos dio 11,1% de inflación en un mes. ¿Sí? Es el dato más alto para nuestra medición desde que la tenemos. Y por lo tanto, bueno, estamos viendo un gobierno que intenta dar respuesta con algunas medidas de política de ingresos a esta situación de inflación que ya venía golpeando los ingresos de la población. Recordemos que el año pasado en Argentina vivimos el quinto año consecutivo de caída en el poder adquisitivo del salario, que es más aún grave, como todos saben, en el sector informal de la economía, ¿no? Pero los salarios cayeron entre 2017 y 2022 en promedio su poder adquisitivo 20% y 35% para los informales. Por lo tanto, esta situación ya venía muy complicada. Estamos viendo una tasa de pobreza que todavía no conocemos el dato oficial, pero que muy probablemente en poco tiempo más, cuando INDEC lo dé a conocer, vamos a ver una pobreza por encima del 40%. Por lo tanto, el gobierno ya desde el principio de año sabía que tenía pocos márgenes también de poder aplicar políticas de ingresos, porque tiene un acuerdo con el FMI que le exige bajar el gasto público. Entonces, esos márgenes de acción ya se venían desgastando. Tampoco podía... Santiago, digamos, discúlpame, me acabas de dar un dato que no lo conocía hasta este momento. El primero que, por lo menos yo he escuchado, que se anima a dar números referidos a la inflación que puede tener agosto. 2 dígitos. Entonces, lo que les ha dado a ustedes es arriba de los 11 puntos. Sí, nosotros ya veníamos proyectando que los 2 dígitos eran muy posibles y nos dio 11,2% acá en la zona del AMBA, del Gran Buenos Aires. 11,2 en AMBA. Esto tomado en cuenta ya el impacto de la devaluación post-elecciones. Exactamente, pero sí, ahí tengamos en cuenta que como ese impacto ocurrió a mitad de mes, va a haber un efecto arrastre para septiembre también. ¿Qué quiero decir? Que como la inflación es un promedio mensual de precios, cierto contagio lo vamos a ver en septiembre. Así que probablemente en septiembre, cuando conozcamos el dato, que esto va a ser en octubre recién, veamos también un segundo mes con 2 dígitos. ¿Sí? Entonces, probablemente veamos que la segunda quincena de septiembre, recién ahí los precios se moderen un poco respecto a este salto que estamos viendo. Pero en el promedio mensual vamos a tener, entre agosto y septiembre, acumulado una inflación de entre el 20 y entre el 25%. Santiago, la otra cuestión que te quería consultar es sobre el pluriempleo en la Argentina. Primero me gustaría que me expliques qué es el pluriempleo. Bueno, básicamente el pluriempleo es cuando una persona sale a buscar al menos un segundo empleo. O sea, hay gente que tiene obviamente más de 2 empleos. Ajá. Pero primero hay que entender en qué contexto está ocurriendo este crecimiento del pluriempleo que estamos viendo en Argentina, ¿no? En los últimos años estamos viendo que en Argentina no hay un gran problema de cantidad de empleos que se generan, ¿sí? En general, mucha gente se ha volcado al mercado laboral últimamente y ha encontrado un empleo. En la tasa de desempleo es del 7%. El problema no es tanto la cantidad, sino la calidad de ese empleo que se consigue y el nivel de ingresos. Ya te comenté cómo vienen los ingresos, te comento cómo viene la calidad. Mira, desde 2018 para acá, el 75% de todos los empleos que generó la economía fueron informales o cuentapropistas, que en general, como sabemos, son empleos de menor calidad. Entonces, ¿qué pasa? A los hogares les impacta mucho en su poder adquisitivo la mayor inflación, entonces intentan nuevos miembros de la familia volcarse al mercado laboral. A eso lo llamamos el efecto del trabajador adicional. Y eso es característico de cualquier periodo de crisis. Pero adicionalmente hay otro efecto que es este del pluriempleo. La pérdida de poder adquisitivo también empuja a muchas personas a encontrar por lo menos un segundo empleo para apuntalar los ingresos. Entonces, actualmente en Argentina vimos con datos oficiales de INDEC que es más frecuente encontrar una persona con más de un empleo que un desempleado. Hoy en día en Argentina vemos que hay 15% más de pluriempleados
que desempleados. Esto no fue siempre así. En 2018, por ejemplo, cuando comenzamos el estudio, había un 30% más de desocupados que de pluriempleados. Bueno, esa relación se ha dado vuelta. ¿Cuántos pluriempleados hay en el país? Estimamos que cerca de 2 millones, que es más o menos un 10% de todos los ocupados en el país. El 60% son mujeres, y esto afecta mayormente a los jefas de hogar o a sus cónyuges. En general, cerca del 90% son de los pluriempleados son referentes del hogar. Ajá. Bueno, y obviamente que el pluriempleo se da porque lo que ingresa a cada familia no alcanza ya, entonces necesitas buscar un segundo empleo. Sí, pero no necesariamente está asociado únicamente a que una familia no quiera caer en la pobreza o que intente salir de una situación de vulnerabilidad. Y hay una gran diferencia respecto a este otro aspecto que le comentaba yo, que era el efecto del trabajador adicional. Hemos visto que el pluriempleo está más asociado a los destinos de ingresos más altos, es decir, a la población que tiene un ingreso relativamente más alto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, que hay sectores con una mayor poder adquisitivo que intentan de alguna manera mantener cierto nivel de vida, cierto estándar de vida, y como tienen de alguna forma un menú más amplio de opciones por su nivel educativo, por los contactos, por lo que fuera, intentan de alguna manera conseguir un segundo empleo y lo consiguen. Entonces, ahí hay un punto también interesante que quizás sorprendió un poco al principio, que es que el pluriempleo, a diferencia de, insisto, del trabajador adicional, afecta mayormente a los estratos de ingresos más altos. Ah, mira vos. Santiago, por último te consulto. Esta decisión de congelar precios de combustibles, ahora de los valores del transporte, congelar el dólar oficial hasta octubre, ¿ya nos va anticipando que puede haber un golpe de efecto pasada las elecciones de octubre, nuevamente un golpe inflacionario? Bueno, mira, lo que el gobierno está intentando hacer con estas medidas, por supuesto, es frenar un poco la inflación, pero también actuar sobre las expectativas. Y tu pregunta apunta directamente a eso. Tus expectativas están totalmente desancladas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu razonamiento es, mira, me congelan todo ahora, pero esto en algún momento va a subir. Y esa es la percepción que impacta en las decisiones que tenemos todos cuando consumimos, cuando invertimos o cuando intentamos pensar en cómo fijar los precios. Entonces, justamente, tu pregunta te diría que entraña justamente el kit de la cuestión. Son medidas de muy corto plazo que van a tener un costo más adelante, sin hablar de que pueden llegar a tensionar también la relación con el FMI, ¿sí? Porque Argentina acaba de recibir un desembolso del FMI comprometiéndose a hacer un ajuste fiscal en lo que resta del año, que en la primera parte del año no fue suficiente. Por lo tanto, estas medidas tienen un costo fiscal que estimamos en 0,4% del PBI. Y el déficit fiscal tiene que ser de 1,9, digo, para que tengas una dimensión ahí. Entonces, más allá del tema de FMI, como decís, son medidas que intentan de muy corto plazo paliar estos efectos de la evaluación sobre los ingresos, pero yo creo que van a ser insuficientes igual, y además, una vez que termine este periodo, después de las elecciones, la incertidumbre va a volver a florecer. Gracias, Santiago, por tu tiempo, A ustedes, gracias. Hasta luego. Santiago Manowikian, economista, jefe de Research en la consultora Ecolatina. Nos acaba de tirar el primer título. La inflación que ellos han calculado para agosto es de 11,1%. 2 dígitos, y dijo que el impacto de la devaluación recién se va a sentir hacia septiembre, o sea, en la inflación de septiembre. 10:32, Romero. Ahora noticias. Multiplataforma. Fénix, La Rioja. El hombre atacado en Palermo para robarle el celular murió de una sola puñalada en el corazón. Así lo confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, mientras se realizan las pericias para determinar si el cuchillo hallado en el bosque frente a la esquina del Libertador y la FINUR es el arma con la que asesinaron a Mariano Barbieri, un ingeniero civil de 42 años. Sigue el debate por los créditos UVA en el Senado. La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá la semana próxima a deudores damnificados y autoridades bancarias en el marco del tratamiento del proyecto de revisión de este sistema, que entre otros puntos prevé crear un nuevo índice basado en la evolución salarial.
Lanzan el Previaje 5 con un tope de reintegro más alto. Lo anunciará el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo Sergio Massa junto a su par de turismo Matías Lamens en un acto en la capital entrerriana de Paraná y según trascendió aumentaría la devolución del 50% de los gastos de 70.000 a 100.000 pesos. Esta tarde salen a la venta las entradas para ver a la selección. Se podrán comprar desde las 18 exclusivamente en forma online para el partido contra Ecuador, que se jugará el próximo jueves 7 de septiembre desde las 21 en el Monumental, primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Noticias.